Ocupen sus lugares, mis hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Continuamos con nuestra serie sobre la centralidad de la cruz en Gálatas. Hemos dado ya 2 lecciones sobre este tema. La centralidad de la cruz en la epístola de los Gálatas, la carta de los Gálatas del apóstol Pablo. Y la lección de esta mañana lleva por título La cruz y la predicación. Para ustedes que toman notas, la lección lleva por título La cruz y la predicación. Y nos vamos a basar en el capítulo 3 de Gálatas, el versículo 1. Versículo 1, capítulo 3 de Gálatas. Dice la palabra de esta manera: oh Gálatas insensatos. Y luego hace la pregunta el apóstol Pablo: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Una vez más dice: oh Gálatas insensatos. Y luego hace la pregunta: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y hace esta pregunta al apóstol porque su misión, la misión del apóstol Pablo, fue predicar el evangelio a los gentiles. Esa es su misión. En Romanos capítulo 15, versículo 16, dice así el apóstol Pablo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ese es su propósito, su misión. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿haciendo qué? Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, que son personas que no son judíos, los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces está declarando cuál es su misión, cuál es su propósito. Y su propósito es predicar el evangelio a las personas no judías, a los gentiles. El evangelio de la soberana gracia de Dios. El evangelio de la salvación que es por la gracia a través de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo solamente. Solamente a través de la obra de Jesucristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe, por gracia para somos salvos. No hay otra manera. Solamente por la gracia de Dios, a través de la fe, de nuestra fe en la obra expiatoria de Jesucristo. Ahora, los creyentes de Gálatas, junto con muchas otras personas, habían aceptado este evangelio, habían creído lo que el apóstol estaba enseñando, pero ahora hay un problema, hay un conflicto. Pero ahora surge un peligro. Están en peligro de alejarse de lo que habían aprendido. Pablo les había predicado la palabra claramente, y el versículo 1, claramente. Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros. Pero ahora hay un peligro, que se alejen de lo que habían aprendido. Estaban siendo engañados por un falso evangelio. ¿Ustedes recuerdan? Hace 2 semanas hablamos de esto, que les decía que tenían que guardar la ley. La ley, como aprendimos, que no tiene ningún poder para salvar. Entonces, no era solamente necesario creer en Jesucristo, pero tenían que también guardar la ley para poder ser salvos. Un evangelio falso. Y es importante entender esto, mis hermanos, porque esto también aplica a nosotros, porque hoy en día Satanás nunca ha dejado de intentar de distorsionar el camino de la salvación a Dios. Él quiere que nosotros nos confundamos, que no sepamos cuál es realmente, haya mucha confusión, cuál es el camino verdadero. Y la palabra es muy clara. Jesucristo ha sido presentado aún a nosotros. Pero hoy en día muchas personas enseñan tantas cosas que se ha distorsionado cuál es el camino verdadero de la salvación de Dios. Y hoy, como en este tiempo en los Gálatas, se está sustituyendo una falsa salvación que dicen es a través de las obras humanas. Y lo interesante es que estas falsas enseñanzas, estos falsos evangelios,
tienen cierto elemento de verdad en ellas que parece ser la verdad. Usan la palabra, usan la Biblia, pero están enseñando cosas que no son parte de la Biblia. Le agregan cosas a la palabra del Señor. Y a veces, aún para otros cristianos que han tenido mucho tiempo el Evangelio, estas enseñanzas, estas falsas doctrinas parecen ser tan genuinas que es difícil separarlas de lo que es la verdad, lo genuino, de lo que no es genuino. En este caso, en el capítulo 3, en el caso de estos engañadores gálatas, ellos no negaban que Jesús era el Cristo. No lo negaban. Ellos decían, Jesús es el Cristo. Ellos no negaban la fe, que la fe nos une con Cristo. El problema era que le agregaban a las obras de Cristo. Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. El Señor nos hizo todo para comprar nosotros la salvación. Pero ellos estaban agregándole más. No era suficiente la obra de Jesucristo. Tenían que agregar las obras de la carne. Ellos decían que para poder ser salvos, tenían que las personas, los gálatas, tenían que guardar los requisitos de la ley, así como confiar en Jesucristo. Y para nosotros es importante porque son estas medias verdades que todavía causan mucha confusión en el cristianismo hoy. Es por eso que nosotros debemos conocer las verdades, las doctrinas fundamentales de la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia para poder nosotros diferenciar entre la verdad y el error, porque parece todo genuino, pero no lo es. Entonces es importante nosotros conocer la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, para poder diferenciar entre los dos. Hoy existen tales enseñanzas, por ejemplo, hay denominaciones que dicen que necesita uno ser bautizado para ser salvo. Si la persona no es bautizada, no puede ser salvo. La Biblia no dice eso. Hay religiones o iglesias que enseñan que necesitan hablar en lengua a la persona para ser salvo. La Biblia no dice eso. Están agregando cosas a lo que dice la palabra del Señor. Hay unas denominaciones que enseñan que solamente a través de la iglesia puede una persona recibir la gracia salvadora. Tiene que ser a través de la iglesia. La iglesia nos salva. No es así. Hay un énfasis en los ritos externos que le resta valor al evangelio sencillo, simple, que la salvación es a través de la gracia, por fe solamente en Jesucristo. Eso queda, a veces se nubla, la gente se confunde, ¿no? Unos dicen esto, unos dicen otro. ¿Cuál es la verdad? El centro en estas enseñanzas incorrectas se desplaza de una unión personal con un Salvador personal a través de una fe personal a la participación en ordenanzas para poder ser salvos. La palabra dice claramente que la salvación es una unión personal con un Salvador Jesucristo personal a través de una fe personal, y es todo lo que se requiere para ser salvos. Esta es la tercera lección, mis hermanos, en esta serie sobre la centralidad de la cruz en los Gálatas. Si usted recuerda, hace 3 semanas estudiamos en el capítulo 1 de Gálatas la cruz y la salvación. Y hablamos de cómo es esencial la cruz de Jesucristo, es esencial la salvación. Sin la cruz, sin la muerte, resurrección, sufrimiento de Jesucristo, no tenemos salvación. Es esencial la cruz y la salvación. Hace 2 semanas, usted recuerda, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablamos de la cruz y la vida intercambiada. Ya no somos la misma persona. La persona que yo era antes ya no vive, ya no soy. Yo no voy a regresar. Yo no puedo regresar porque ya no existe. Hoy, esta mañana, vamos a hablar en capítulo 3, versículo 1, de la cruz y la predicación. Y el tema de este texto es la declaración pública del único evangelio verdadero. Solamente un evangelio verdadero, mis hermanos. Solamente existe un evangelio verdadero, y es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice el hombre no importa, es lo que dice el Señor. Y el principio que yo creo que nosotros aprendamos esta mañana, el principio teológico, es que la crucifixión de Cristo es el tema primordial en la predicación. La crucifixión es central. No hay evangelio sin la crucifixión.
No podemos negar, no podemos hacer a un lado la crucifixión de Jesucristo. Cristo murió, de la palabra, por nuestros pecados, para lavarnos, para limpiarnos, para salvarnos. Entonces, no podemos hacer a un lado, no podemos quitar la verdad de la crucifixión de Cristo. Entonces, la crucifixión es el tema primordial, central en la predicación. Y hasta este punto en nuestra serie, en esta carta, el apóstol Pablo está defendiendo el evangelio de un punto de vista de su propia experiencia, lo que él ha vivido, de su propio llamado. Y poco a poco ha ido desarrollando el argumento en torno al tema del evangelio mismo. Pero ahora él presenta una defensa del evangelio tal y como él lo ha presentado. Y se queda asombrado, se queda maravillado que los gálatas se hayan apartado tan rápidamente del evangelio. Capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así, escribe así. Dice: estoy maravillado. I'm surprised. Estoy sorprendido, estoy maravillado, no lo entiendo, de que tan pronto os hayan alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo entiendo. Estoy maravillado. Dice: y no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Estoy sorprendido cómo han dejado lo que les he enseñado. Han regresado desde la gracia a la ley, de la fe han regresado a las obras, del Calvario han regresado a la ceremonia, de la libertad han regresado a la esclavitud. Y Pablo se queda perplejo que después de una experiencia de conversión bajo su predicación, ¿cómo es que hayan podido haber sido persuadidos tan fácilmente? No lo entiende. No entiende el apóstol Pablo, ¿cómo tan fácilmente los pueden ustedes convencer de algo diferente? Yo les he predicado claramente el evangelio. ¿Cómo es que tan fácilmente pueden ser persuadidos de lo contrario? No podía creer que yo estaba prestando atención a una falsa doctrina. No lo podía creer. ¿Cómo? Después de que yo les he dicho la verdad, ¿cómo pueden estar aún escuchando, entreteniendo a estas personas que les están enseñando algo diferente? Y esto causa que Pablo exclame una vez más en versículo 1: ¡oh Gálatas insensatos! Gálatas insensatos. Y la palabra insensato no quiere decir tontos, porque ellos tenían la capacidad intelectual, pero no la estaban usando. Ellos sabían, conocían la verdad, pero no la estaban usando. Tenían la capacidad intelectual. No es porque no tenían la capacidad. Ellos tenían la capacidad. Por eso dice insensato, no dice tonto. Oh, insensatos. Estaban siendo irracionales. They were being irrational. Habían fallado en usar su inteligencia espiritual cuando enfrentados con enseñanzas no bíblicas. Ustedes saben la verdad. Ustedes saben por qué no la usan. Ustedes tienen el conocimiento espiritual, ¿por qué no lo usan? Oh, Gálatas insensatos. Y está ahí la misma palabra que Jesús usa. Ustedes recuerdan el día de resurrección. Dice la palabra que iban dos hombres camino a Emaús caminando, y Jesús se aparece. Vaya conmigo a Lucas 24. Y dice que ahí que entonces Jesús les dijo: oh insensatos, la misma palabra, oh insensatos, no tontos. No los ofendió, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esta es la pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta palabra, ¿lo sabían? ¿A poco no lo sabían? Lo sabían. ¿Por qué no prestan atención? De igual manera nosotros estamos recibiendo la palabra. ¿Y por qué es que tan fácilmente que muchos de nuestros hermanos, muchos cristianos, ustedes los conocen, que se han dejado el evangelio? Están siguiendo otras enseñanzas, otras corrientes. ¿Por qué? Es lo que estaba viendo aquí el apóstol. Oh insensatos. El problema de estos discípulos no era mental, era espiritual.
Los Gálatas tenían este mismo problema espiritual, un problema espiritual. Estaban adoptando ahora una doctrina de salvación por obras. Dice el capítulo 2 de Gálatas, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto dice ahí claramente, por las obras de la ley, que dice, nadie será justificado. Las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Jesucristo ya lo hizo todo, Él pagó el precio por nuestro pecado. Las obras no tienen nada que ver. Pero ellos estaban neciamente, negaban la necesidad de la gracia. Ellos ponían en duda la necesidad de la muerte de Cristo. Abandonaban la verdad de la salvación a través de la gracia, a través de la fe de Jesucristo. Seguían impulsos en vez de seguir la verdad. Seguían impulsos, estaban siendo emocionados. Tal vez esas personas que estaban predicando una falsa doctrina eran personas que sabían usar la boca, sabían usar las palabras, los emocionaban. Vemos hoy en día predicadores que saben hablar, que tienen la manera de persuadir a las personas. Pero tal doctrina era irracional, era necia. Pero sin embargo, tristemente, hacia eso se inclinaban los Gálatas. Estaban siendo intelectualmente inconsistentes, autocontradictorios, como Pablo lo dice en este capítulo. Esto es importante una vez más para nosotros, mis hermanos, porque hay muchos falsos maestros que hoy en día quieren engañarnos. Y yo no quiero que usted caiga en el engaño. Yo quiero que usted sepa la verdad que nos salva. Hoy en día se predica un mensaje que apela mucho a nuestra naturaleza, a nuestras emociones. Se enseña que uno puede agradar a Dios basado en un determinado comportamiento. Si tú actúas de esta manera, tú puedes agradar a Dios. Mensajes que apelan a nuestro ego, a nuestra autoglorificación. Oh, tú eres un hijo del rey. Tú eres un hijo del rey. Tú eres rico. Tantas cosas que se están enseñando. La Biblia no enseña esas cosas. Se predica a la emoción de la persona, a los sentimientos. Pero los sentimientos son impredecibles. No forman un fundamento sólido para la creencia, mis hermanos. La fe y la obediencia se establecen a través de la mente, a través de la búsqueda de la verdad revelada en la palabra de Dios. La fe y la obediencia, mis hermanos, tiene que ver con nuestra conformidad a la palabra de Dios. Y eso resulta en un gozo inefable. Es la verdad de la palabra la que nos transforma. Lo que dice la palabra es lo que importa, no lo que dice la gente, no lo que dicen las otras personas, no lo que dicen nuestras emociones. La verdadera felicidad se deriva de conocer y obedecer la verdad de Dios, no en realizar ciertos rituales. Entonces, aquí el apóstol está asombrado, está maravillado, está perplejo. ¿Cómo podría explicarse tal cambio de actitud para creer una doctrina tan falsa? Y continúa el apóstol, le hace la pregunta. Versículo 1. ¿Quién nos fascinó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Esta es la mejor explicación que se le ocurre a Pablo. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó? Es como si hubieran quedado bajo un encanto fascinante, carismático de otra persona. ¿Quién los emocionó, en otras palabras? ¿Quién los embrujó? Él está diciendo aquí, ¿quién les ha hechizado? Eso es tan escandaloso que parece un completo engaño satánico. ¿Quién les ha engañado con una falsa doctrina? ¿Quién les ha hecho creer que pueden ganar los méritos ante Dios por sus propias obras?
después de haber escuchado y respondido al Evangelio, a una presentación clara y precisa y convincente del Evangelio, alguien debe haberles engañado. Alguien causó que ustedes se alejaran del verdadero Evangelio, el único verdadero Evangelio, el cual ustedes habían previamente aceptado. Mis hermanos, tales encantadores, como dije, existen hoy en día, pero solamente pueden lastimarnos o hacernos daño si nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo, si nosotros quitamos nuestra mirada de la palabra del Señor, si dejamos de buscar a Dios, si quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en otra persona, en alguien. Ahora las personas no siguen a Cristo, siguen al tal y tal ministro, acá al tal y tal pastor, o mi pastor, o mi apóstol, quitan la mirada de Cristo. Y por eso son engañados. Oh, mi iglesia, la iglesia que yo pertenezco se orgullece de Cristo. Jesucristo murió por nosotros, Él pagó el precio por nosotros. Pero esto es lo que estos engañadores quieren hacer hoy en día: apartar nuestra mirada de Cristo, distraernos de aquel que es único, de aquel único que es digno de nuestra adoración, digno de nuestra atención, digno de nuestra alabanza. A Él sea la honra, la gloria y el honor, solamente, nadie más. No es el pastor, no es el evangelista, no es la iglesia, es Cristo que murió por nosotros. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Entonces nuestra mejor defensa es una ofensa. Our best defense is an offense. Mantener nuestros ojos firmemente enfocados en Cristo. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús, porque todo esto de la fe comienza con Él y termina con Él. Él es el autor y consumador de la fe. Everything begins with Christ and ends with Christ. Todo comienza con Cristo y termina con Cristo. Él es el que merece la honra y la gloria. Entonces, estos Gálatas estaban ignorando el evangelio claro que el apóstol Pablo les había predicado. Ellos habían sido recipientes, habían recibido este evangelio transformador de vida de Cristo. Un evangelio que no había sido oscurecido por cosas no esenciales. Un evangelio que proclama la persona y la obra de Cristo. Cristo y Él crucificado. Ese es el evangelio. Cristo y Él crucificado. Nuestra predicación del evangelio siempre debe ser Cristo crucificado. No, tenemos que hacer una decisión consciente, como la hizo Pablo. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2. Dice Pablo: pues me propuse, yo hice una determinación consciente, yo tomé una decisión consciente, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que Jesucristo y este crucificado. I determine, yo hago una decisión, yo tomo una decisión consciente, me propongo a no saber ninguna otra cosa, sino que Jesucristo y este crucificado. Ese, mis hermanos, es la esencia del evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Cristo murió por nuestro pecado, Cristo resucitó para nuestra justificación, y Cristo regresa un día muy pronto para nuestra justicia, nuestra glorificación. Christ died, Christ rose again, Christ is coming back. Todo se basa en Cristo. Cualquier cosa que resta sencillez, realidad, eficacia de este mensaje no es un verdadero evangelio. Es una farsa, es un engaño. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí en el capítulo 3 era una especie de locura que provocaba un asombro absoluto. Era realmente un pecado que merecía reprimenda. Pensar que aquellos que habían sido enseñados con tanto cuidado, con tanta profundidad, el apóstol había presentado el evangelio la mejor manera que él pudo.
con sencillez, con mucho amor, con mucho cuidado. Ahora para él está muy más allá de su comprensión de cómo ellos habían aceptado una enseñanza falsa. Él les había predicado una declaración abierta, una declaración real y una declaración atemporal. De eso quiero hablar esta mañana. Primeramente, la predicación de la cruz es una declaración abierta. Es una declaración visual. Si regresamos al versículo 1, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Luego dice así: a vosotros ante cuyos ojos, before your eyes, ante sus ojos, ellos habían visto con sus propios ojos la representación visual del evangelio en la vida de Pablo, pero también en su predicación. Ellos vieron el significado y por fe habían creído, habían recibido el evangelio. De palabras, no lo habían escuchado como un informe de un tercero, de otra persona. No, el evangelio había sido presentado visiblemente ante sus ojos por el ministerio de Pablo. El ministerio, la predicación de Pablo había sido tan demostrativa que el evangelio era tan visualmente claro, como que si ellos mismos hubieran estado presentes durante la crucificación de Jesucristo. Él predicaba de tal manera que ellos podían vivir la experiencia de estar ahí presentes, podían escuchar los sonidos, ver las visiones tan claramente. Estaban convencidos de la verdad, habían sido convencidos de la verdad, de la muerte expiatoria de Cristo, de la salvación a través de la gracia por la fe en la obra de Jesucristo. Entonces les dice: no entiendo cómo pueden ustedes apartarse ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente. Una declaración pública. Jesucristo, continúa el versículo 1 diciendo: Jesucristo fue ya presentado claramente. Y esto se refiere a la antigua práctica de anunciar las noticias en un lugar público, sea en un cartel, una valla publicitaria, para que todos lo vean. No es un mensaje oculto, no es un mensaje secreto. Dice: fue presentado claramente. Esto se aplica a la verdad que la proclamación del evangelio de los Gálatas. Pablo está diciendo: a través de mi predicación, Jesucristo ha sido figurativamente colocado delante de usted. Yo le he presentado a Jesucristo tal y como es, y fue expuesto para que todos lo vean. No les di un mensaje secreto, lo expuse para que todos lo vean, y fue proclamado públicamente, exhibido para que todos lo vean. La predicación de Pablo de la crucifixión de Cristo fue hecha de una manera pública. Fue pública, como si lo hubieran colocado en una vía publicitaria al costado de la carretera para que todos lo vean. Era un mensaje abierto para todas las personas. Se exhibió públicamente, así como en las tiendas usted va y la tienda pone en sus anuncios un cartel que anuncia los productos, los precios. Así Jesucristo había sido expuesto públicamente. La predicación de Pablo y la recepción de los Gálatas a la verdad todo había sido hecho públicamente. Los cristianos gálatas, los gálatas, habían públicamente aceptado el evangelio de la verdad. No escondidas, públicamente habían aceptado el evangelio. Nada se hizo en un rincón escondido. Esto no era un mensaje secreto para solamente un grupo privilegiado. Y enfatizo esto, mis hermanos, porque hoy en día tal vez usted ha sido expuesto a esto, pero se habla mucho de los encuentros. Se nos invita a los encuentros y va la persona al encuentro, y ¿qué es la primera cosa que le dice? No le digas a nadie lo que vamos a hacer. No le digas a nadie lo que va a suceder aquí. Y lo que se lleva a cabo en el encuentro, no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Si el evangelio es abierto, es público, para que toda la gente lo vea. ¿Por qué?
Va la gente a los encuentros, la primera cosa que le quiten es el teléfono celular. No quieren que sepan lo que están haciendo. ¿Por qué? El evangelio es público, mis hermanos. Fue público en lo que los creyentes también fueron testigos de la salvación de los demás. Yo sé que la salvación es algo personal, pero la gente sabía, esa persona aceptó a Jesucristo. Era algo público. Sabían que eran salvos. Entonces este movimiento cristiano era público. Su aceptación fue pública. Pero ahora, por algún encantamiento inexplicable, se estaban apartando. Estaban apartando los ojos de aquel que una vez tan claramente habían creído. Estaban negando la verdad que públicamente habían confesado. Por eso dice el apóstol: no entiendo. Ustedes lo aceptaron públicamente, el mensaje de salvación. Ustedes hicieron confesión pública de su salvación. ¿Por qué ahora se están alejando? Públicamente aceptaron, pusieron sus ojos en Cristo. ¿Por qué ahora se están alejando? Es verdad que el trabajo o la tarea del predicador siempre es proclamar el evangelio públicamente y visiblemente. El evangelio debe ser anunciado por los predicadores en un lenguaje sencillo, simple, pero también en un lenguaje demostrativo, claro, para que la gente vea como si están ahí presentes. Yo siempre hago lo más posible, mi hermano, por prepararme para que usted entienda la palabra, que usted sepa lo que dice la palabra, que usted pueda ver lo que dice la palabra claramente con sus propios ojos. Es un anuncio público. Por eso lo pongo en la pantalla. La palabra es un secreto. Pongo los versículos en letras rojas para que usted entienda lo que estamos hablando. Es algo público. Es un mensaje público, autoritario, urgente, comprensible. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser portadores de carteles, mis hermanos, en nuestra vida, llevando el evangelio ante las personas que necesitan escucharlo, que se vea en nosotros Jesucristo, la gracia de Cristo, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros ser un testimonio, carteles verbales o visuales, para que todos vean, no ser cristianos al secreto o a las escondidas, no, que todo el mundo sepa: yo soy hijo del Señor, yo he creído en Jesucristo, Él es mi Señor y Salvador. No me avergüenzo. Carteles abiertos. Entonces, no solamente es la predicación de la cruz una declaración abierta, sino que también, punto número 2, la predicación de la cruz es una verdadera declaración. Una declaración acerca de una persona real. Versículo 1: ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente. Jesucristo. It's all about Jesus. Todo se trata de Jesús. Aquel que ellos habían conocido en la carne, aquel mismo que había nacido en Belén y creció en Nazaret. Y dice Hechos 2:22: varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales. Jesucristo no solamente era una persona real que ellos conocían o que habían sido testigos de otras personas, pero era un hombre cuya vida es públicamente verificada por Dios mismo. Un varón aprobado por Dios. No es cualquier persona. Jesucristo es un varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales. Palabra, no es un personaje ficticio. No escribió de Jesús un filósofo antiguo. No, un hombre verdadero, con una familia real, con amigos reales. Y a Dios le plació revelarse a sí mismo a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió carne real, sangre real, para manifestarse en nosotros. Entonces, se trata de Jesús. Jesús, aquel que es el Cristo. Se trata del Mesías, del ungido, del libertador, del redentor, aquel del cual los
creyentes del Antiguo del Antiguo Testamento escuchaban que un día iba a venir, pero nosotros sabemos quién Él es ahora. Jesucristo, el enviado de Dios. Entonces, la predicación de la cruz es una declaración de una persona real. Segundo, es una declaración sobre un acontecimiento real. Versículo 1, una vez más. Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La muerte de Jesús, la muerte de Jesucristo por su crucifixión fue un evento real. Su resurrección fue un evento real. No simplemente que el cartel representa a un hombre, pero el cartel representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, sufriendo una verdadera crucifixión. Aleluya. La imagen de Cristo crucificado. No Cristo en alguna otra situación, no Cristo en ninguna otra actitud, no la escena del aposento alto que está Pablo resaltando aquí, aunque la escena del aposento alto es algo grandioso. No es la escena de Getsemaní, por conmovedora que sea. No es la escena de cuando Él calma la tormenta, tan poderoso que sea. No, es la imagen del Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados sobre su cuerpo, pagando nuestro precio, el precio por nuestro pecado, satisfaciendo las demandas de un Dios santo a causa de nuestros pecados. Un evento real. Eso sucedió. No es una historia, un evento real. Y este evento nosotros sabemos que es real, porque fue presenciado por los apóstoles. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así: lo que era desde el principio, dicen los apóstoles, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Dice, y le hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra Jesucristo verdadero, una persona verdadera, un evento presenciado por los apóstoles. También es un evento grabado en la historia que no se puede refutar. Y aunque sus enemigos han intentado desacreditar, desprobar que Jesucristo fue crucificado, los libros de historia hoy en día siguen diciendo que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero también sabemos que eso es algo verdadero, porque fue presenciado por muchas personas durante muchos días, incluyendo individuos, grupos, multitudes. Mire, busquen conmigo 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Pablo afirma estas palabras. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, la realidad, mis hermanos, de la crucifixión es el latido del evangelio. Es the heartbeat. El latido del mensaje del evangelio es la crucifixión, la realidad de la crucifixión. Y el punto es el punto vital del cual la fe cristiana se deriva su poder, su verdad, en la crucifixión de Jesucristo. Por eso estamos estudiando la cruz en este libro de los Gálatas. Es importante la cruz. Entonces,
Primeramente, bien, la predicación de la cruz es una declaración abierta, que es visual, es pública. Segundo, la predicación de la cruz es una declaración real acerca de una persona verdadera, un evento verdadero. Y tercero, la predicación de la cruz es una declaración atemporal. Es una declaración sobre una realidad presente. Versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Este es un evento histórico con resultados continuos ahora al presente. Un evento pasado con consecuencias duraderas y contemporáneas. Lo que la cruz logró entonces, lo sigue logrando hoy. Nunca se detiene. Es continua. La cruz sigue siendo, hoy en día, continúa siendo el pago eterno por todos los pecados. Lo que se llevó a cabo ese día en la cruz del Calvario sigue teniendo consecuencias hoy en día, mis hermanos. Y cada pecador que confía en la obra expiatoria de Jesucristo es para siempre y permanentemente, continuamente perdonado. Aún hoy en día, la persona que confía en la cruz de Jesucristo, en la obra expiatoria de Jesucristo, puede recibir perdón de sus pecados. No solamente entonces, hoy en día, lo que sucedió, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario hace miles de años, sigue teniendo efecto hoy en día, continúa hasta hoy en día. Es la obra de la cruz. Mire, si la obra de la cruz no fuese una realidad presente, todos estaríamos perdidos. We'd all be lost. No podemos ser salvos por ninguna otra cosa. Solamente somos salvos por la cruz. Nada más nos salva. Las obras no nos salvan. Entonces, la predicación de la cruz es una declaración de una realidad presente, pero también es una declaración sobre una realidad permanente. Dice el versículo 1: Jesucristo fue ya crucificado. Y una vez más, este es un participio pasivo perfecto, que no solamente nos indica un evento histórico, pero un evento con un significado permanente. Lo que sucedió entonces sigue siendo importante hoy en día. Lo que la cruz logró entonces continúa logrando, para siempre lo hará, para siempre lo hará. La salvación que Jesucristo compró hace 2000 años por nosotros sigue salvando a la gente hoy en día, siempre lo sigue haciendo. Entonces, la cruz permanecerá para siempre como prueba viviente de que los hombres no pueden redimirse a sí mismos. La cruz para siempre será un recordatorio que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos la cruz de Jesús, su muerte, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Termino con esto. Hemos visto esta mañana en este único versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Una vez más que el tema es la declaración pública del único evangelio verdadero. Y el principio es que la crucifixión de Cristo es el tema primordial de la predicación. El evangelio sigue siendo una declaración abierta a través de la predicación, y la cruz sigue siendo el tema central. Entonces nosotros damos gracias a Dios por la verdad perdurable de la cruz de Cristo y la verdad y la libertad que tenemos para darla a conocer. Es para mí un gozo esta mañana poder compartir con ustedes el mensaje del evangelio. Es para mí una bendición. Y gracias a Dios que tenemos esa libertad en este país
de poder reunirnos así como ahorita esta mañana en este lugar y abiertamente predicar a Jesucristo, predicar a Jesucristo. En muchos países donde se encuentran autoridades anticristianas, los cristianos son restringidos de la predicación abierta y pública de la cruz. La predicación, la enseñanza, es el medio que Dios ha ordenado para que el evangelio sea declarado, explicado y aplicado. Y qué privilegio tenemos nosotros de predicar el evangelio libremente y abiertamente. Qué privilegio de escuchar con claridad, con precisión, con convicción la enseñanza acerca de la cruz de Cristo. Qué bendición de poder de una manera visible presentarla ante nuestros ojos. Pero tal vez usted dirá esta mañana, y con eso termino una vez más: pero pastor, yo no predico. Pastor, yo no soy maestro. Hay muchas maneras, mis hermanos, por la cual cada cristiano puede participar en este gran privilegio. Usted puede explicar el evangelio, el tema central de Cristo y el crucificado, en su conversación personal con otras personas que no son cristianos. Para que usted puede compartir libremente el evangelio, compartir a Jesucristo crucificado. Usted puede, como lo hace nuestro hermano Martínez, distribuirlo de manera escrita, pasando tratados, folletos. Usted puede participar en este gran privilegio que tenemos de compartir el mensaje de salvación. Usted puede invitar a personas a nuestra iglesia a que vengan a escuchar el evangelio, a escuchar la verdad. Usted puede hacerlo. Entonces usted puede participar. Todos podemos hacer algo si deseamos hacerlo. Si queremos hacerlo, podemos hacer algo para compartir el mensaje de salvación, para que este mensaje llegue a los oídos de las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. But we gotta want to do it. Tenemos que querer hacerlo nosotros. Tiene que salir de nosotros. Yo le invito esta mañana, yo le reto, I challenge you, a que declaremos abiertamente ante los ojos de todos los observadores que la obra de Jesucristo sigue vigente hoy. Jesucristo sigue salvando almas, sigue perdonando pecados, sigue transformando vidas. Y que la cruz de Jesús sea el tema central para hoy y para toda la eternidad. Aleluya. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice así: y de Jesucristo el fiel, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo sea la gloria, a Jesucristo sea la honra, a Jesucristo sea el honor, la alabanza. Él merece la gloria y la honra. Incline su rostro, por favor, esta mañana. Qué privilegio, Señor, de poder conocer y compartir el evangelio. Un evangelio claro, sencillo. La verdad de la palabra, que nos enseña claramente que tú, Señor, ya pagaste el precio por nuestro pecado. Tú has hecho todo lo necesario para obtener la salvación por nosotros. A nosotros solamente nos resta aceptar, creer. Un evangelio claro, sencillo. Y qué privilegio de escucharlo una vez más esta mañana. A ti, Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos las gracias por
por esta salvación tan grande. No fue nada que nosotros hicimos para recibir lo que tú hiciste, has hecho. Y esa cruz sigue hoy recordándonos de ese sacrificio, que a través de esa sangre, de esa cruz, podemos nosotros ser perdonados de nuestro pecado, lavados, limpiados, transformados. Y lo hermoso que lo que tú hiciste hace 2000 años atrás, Señor, sigue hoy en día una verdad, salvando, transformando, perdonando a aquel que se humilla y pide perdón. En esta mañana, Señor, reconocemos la grandeza de la cruz de Jesucristo. Reconocemos la gracia, la misericordia. Jesucristo murió por nuestros pecados, para lavarnos con su sangre, para perdonarnos, para limpiarnos, para transformarnos. Gracias. Gracias, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros sin merecer esa misericordia, ese amor. Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos honra y gloria, Señor. Así con su rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Si hubiese alguien esta mañana que todavía no acepta la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo, si esta mañana tú has escuchado el mensaje del Evangelio y tú quieres aceptar esa salvación, simplemente tienes que invitar a Jesucristo en tu corazón. Dice la palabra claramente en Romanos 19:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Es todo lo que se requiere, nada más. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Soy esta mañana, si no hay alguien, si hubiese alguien esta mañana que nunca ha abierto su corazón para invitar a Jesucristo como Señor y Salvador, esta mañana dice, yo quiero aceptar esa salvación. Yo quiero recibir perdón de mis pecados. O si hubiese alguien que se ha apartado del camino y quiere regresar a casa, esta mañana el Señor te recibe con brazos abiertos. El Señor te recibe con brazos abiertos. Voy a hacer la oración de salvación esta mañana. Y si tú esta mañana quieres abrir tu corazón para aceptar a Jesucristo o quieres reconciliarte con Él, te pido que repitas esta oración conmigo, ahí donde estás. Pero hazlo de todo tu corazón. Hazlo con todo tu corazón. Y esta mañana tú puedes ser salvo o tú puedes restaurar tu relación con Dios. Dile así: Padre, yo vengo a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Tú dices en tu palabra que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal, y si yo creo en mi corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos, yo seré salvo. Esta mañana yo decido rendir todas las áreas de mi vida a Jesús. Jesús, entra en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón. Yo rechazo al mundo. Yo rechazo al pecado. Me arrepiento y pongo mi confianza en ti. Esta mañana reconozco que soy un pecador, pero te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados, por derramar tu sangre para que yo sea perdonado de todos mis pecados. Y gracias
porque tú resucitaste de entre los muertos y sé que un día vas a regresar por mí. Esta mañana yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Esta mañana yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Gracias por salvarme. Por fe yo acepto el regalo de la salvación. Permíteme orar por ti, Padre Celestial. He presentado tu palabra, Señor, esta mañana. Un evangelio tan claro, sencillo, que todo se basa en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en Él y a través de Él que tenemos perdón de pecado, salvación y esperanza de vida eterna. Gracias por esta bendición de poder abiertamente, públicamente declarar el mensaje del evangelio para todas las personas. Te doy gracias, Señor, por aquella persona esta mañana que ha hecho esta oración de fe para pedir perdón, para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Aquella persona que ha hecho esta oración de fe para reconciliarse contigo, Señor, esta mañana abrázales. Permíteles sentir el calor, el caluroso abrazo tuyo, Señor. Llénale con tu Santo Espíritu. Y como dice la palabra, escribe su nombre en el libro de la vida. Gracias por esta salvación tan grande y maravillosa. Gracias a ti, Jesús. Gracias a tu cruz. Te damos honra, te damos gloria, te damos honor por quien tú eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor, esta mañana. Por quien tú eres. Adoremos al Señor, hermano.